Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Pues el día de hoy tenemos la quinta entrevista de una serie de entrevistas que estamos haciendo en Taller de Ideas sobre temas de comunicación, liderazgo, comunicación interna, relaciones públicas y bueno, pues si han estado siguiendo las entrevistas, se pueden dar cuenta que hay una constante en las pláticas. Entrevisté hace algunos días a Silvia Dávalos, que ella es asesora empresarial y es directora técnica del Consejo Coordinador Empresarial de México. Y también platiqué con Alejandra Fosado, que ella es, bueno, directora de una agencia de relaciones públicas, pero también es fundadora de un proyecto social que va acorde con la Agenda Mundial de la ONU, que es Visionarios 2030, y ha habido una constante en la conversación, que es el de liderazgo y cómo este ha tenido que evolucionar durante los últimos años, pero este año pues a pasos veloces. Los entrenamientos de medios que hemos tenido que dar los que nos dedicamos a la comunicación y a las relaciones públicas ya no son los mismos y hemos tenido que modificarlos lentamente y adaptarlos a esta nueva situación. Es por ello que consideramos y muy interesante profundizar en el tema de liderazgo y bueno, pues para ello invitamos a una experta en el tema, una asesora de negocios. Ella es Fernanda Ramírez, ella es administradora de empresas por el ITAM y se dedica a asesorar a empresas de manera individual y grupal para fortalecer las habilidades de comunicación y liderazgo en los equipos de trabajo. Tiene mucha experiencia en el tema, nosotros en Taller de Ideas aprendemos mucho de ella, es muy enriquecedor platicar con ella y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la comunicación divergente de los líderes del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar entrada a Fernanda, que ya anda por aquí. Como les comenté, Fernanda Ramírez es especialista en muchos temas de liderazgo. Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Jos. ¿Tú Sí, cómo estás? muy bien, estoy muy contenta el día de hoy porque, bueno, eres una asesora magnífica que sabe mucho del tema de liderazgo, comunicación, cómo deben de adaptarse los líderes actualmente en la situación de crisis que estamos viviendo. Te aprendemos mucho, entonces, pues qué mejor que invitarte para profundizar en el tema que es la comunicación divergente de los líderes en tiempos de crisis. Entonces, sin mayor preámbulo, me gustaría que empezaras a platicarnos qué es lo que estamos viviendo y cómo se dio esta transición, qué es lo que había antes en los líderes y cómo son ahora. Perfecto. Mira, antes que nada, como que me gustaría ahondar en lo que es la palabra divergente, ¿no? Alguien que es divergente es alguien que piensa como que out of the box, alguien que piensa de una manera distinta, alguien que no necesariamente sigue las reglas del juego, pero que logra un resultado muy positivo, ¿no? Entonces, para ser divergente, antes que nada, tienes que tener esta capacidad de tener un pensamiento crítico. Al tener un pensamiento crítico, tú eres una persona que va a poder ver las cosas desde la información que tienes tú, desde tus ideas, desde ti, porque no te vas a conformar con lo que ves y lo que te dicen, sino que vas a tratar de buscarle otros ángulos para poderlo ver desde un panorama distinto y más completo, ¿no? Yo me acuerdo que estaba tomando un curso de storytelling en esta aplicación que se llama Masterclass, y hay un cuate que puso un ejemplo maravilloso. Él es el que escribió este libro para niños que se llama Coraline, que es muy bueno Ok. y es muy distinto. Entonces, él, por ejemplo, hace un análisis y dice, a ver, vamos a pensar un poco, vamos a tratar de ver Blancanieves, no desde como nos lo cuentan a nosotros, sino desde otro ángulo, ¿no? Entonces, él se pone a pensar, a decirse, a ver, ¿quién puede ser, en características generales, si yo te describo, alguien que es tan blanco como la nieve, que tiene los labios rojos, pues que no podría ser un vampiro? O sea, así de, ¿cómo? ¿Cómo que no podría ser un vampiro, no? ¿Y por qué alguien, si no es un vampiro, podría estar dormido de día bajo un cofre y no pasarle nada, seguir vivo, ¿no? O sea, como Blancanieves cuando está envenenada por la manzana, ¿no? O sea, ¿y qué onda con el príncipe? Pues que se le antoja darle un beso a una muerta. O sea, ¿por? O sea, ya la había visto, pero ¿por? ¿No? Ok. Entonces, como que eso sería como que un pensamiento divergente en el que dices, pues bueno, o sea, lo que me estás diciendo tú hace sentido,
¿no? Entonces, quiere decir que esta persona ya tomó información de lo que son los vampiros, de la gente a la que le gustan los muertos, de estas cosas, y entonces ve las cosas en otro contexto. Entonces, eso es ser divergente. ¿Qué pasa con el liderazgo? El liderazgo hoy en día, Jos, es muy importante que tú puedas comunicar y conectar con tu gente. O sea, hoy un líder tiene que ser muchísimo más abierto, mucho más humanizado, por decirlo de alguna manera, para poder conectar con su gente. Entonces, si el liderazgo en un principio tenía estas ideas de lo que es estrategia, acción, resultados, o sea, sí es una línea que no se debe de echar para atrás, pero es una línea que tiene que estar como que nada más de sidekick, por decirte, ¿no? O sea, al lado. Hoy en día, un liderazgo distinto debe de basarse en lo que es la inteligencia emocional, la equidad organizacional, lo que es también el carácter y congruencia y lo que es el desarrollo y crecimiento, porque si tú tienes base en esto, entonces puedes generar una mucho mayor disponibilidad de tu persona hacia los demás. Y es cuando vas a liderar de alguna manera conectando con la gente. O sea, la gente no te va a tener que seguir, la gente te va a querer seguir, lo cual es muy distinto, ¿no? Justo ayer estábamos platicando tú y yo, pues que sí hay ciertos líderes que ha habido desde hace mucho tiempo que tienen esta parte de de hacer más conexiones con las personas, en donde los sigues porque realmente te identificas y te gustan lo que hacen, no porque los tienes que seguir, ¿no? Entonces, un líder con inteligencia emocional es un líder que no va a dejar que sus emociones lo abrumen y lo limiten para comunicarse. La inteligencia emocional se divide en dos partes, lo que es tu competencia personal y tus competencias sociales. En tus competencias personales, que son estas del autoconocimiento, ¿para qué te sirve tener un autoconocimiento como líder, no? O sea, como querías, bueno, pues yo vengo, hago mi chamba, ¿qué me importa si me conozco emocionalmente o no? No, claro que importa, porque si tú te conoces emocionalmente, Jos, tú puedes tener un mayor control de tus emociones. Ojo, estoy diciendo control, no estoy diciendo que las reprimas, estoy diciendo que las controles y que las sepas manejar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está cableado de tal forma, Jos, en el cual nosotros le vamos a dar una prioridad a las emociones siempre. Siempre, o sea, así está cableado el cerebro para que tus emociones te estén mandando focos rojos todo el tiempo, pensando que en un momento anterior, lo que es la parte de acá del cerebro, el cerebro más antiguo, que es el reptiliano, pues era obviamente el que estaba muy alerta de estas emociones que te ponían el foco rojo de hay peligro, ¿no? O sea, hoy en día hay unos peligros distintos a los que había anteriores, pero sí estamos cableados para estar recibiendo emociones todo el tiempo. Entonces, si yo me conozco, yo soy una persona que las puedo regular. Sí, y yo soy una persona que me doy cuenta que los otros también tienen las suyas. Entonces, no me voy a tomar personal ciertos comportamientos emocionales de las otras personas. Entonces, ahí hay una gran comunicación porque entonces yo estoy modelando una conducta. Acuérdate que todo es mucho mejor modelado que dicho, lo sabemos, ¿no? Entonces, yo estoy modelando una conducta en la cual estoy controlando mis emociones, entonces, aparte de que no me estoy tomando personales las tuyas, pues van a aprender que este líder, la verdad es que por más que esté muy triste o que esté muy enojado, no lo toma hacia los demás, ¿no? Porque ¿qué pasaría si soy una persona que no tengo ese autoconocimiento emocional? Si yo no tengo ese autoconocimiento emocional, yo voy a ser una persona de esas que voy por la vida enseñando mis emociones, mostrándolas. Entonces, ¿tú crees que la gente se me va a querer acercar si yo soy de estos líderes que tengo este carácter y ese temperamento? La gente no se va a querer acercar a mí, la gente no va a conectar conmigo, por lo cual mi comunicación va a ser nada más lo que yo digo para allá. De allá para acá no se van a animar a tener ninguna comunicación porque soy una persona emocional. Es un poco como en me encanta a mí esta película, de la de The Devil Wears Prada. Okay, me encanta también, sí. No. Entonces, ¿cómo era ella, la jefa, no? O sea, que llegaba y que todo el mundo decía, no, qué horror, ni le hables, nada más, porque siempre estaba como que en su emocionalidad muy viva, ¿no? Que en general era como que estar de muy mal humor todo el tiempo.
Ahora, Y ¿qué eso, pasa? y eso pasa en todas las esferas. Yo tuve un jefe, bueno, yo trabajé en Presidencia de la República cuando estaba Ah, Ernesto Cedillo y todos le teníamos pánico a la hora de hablar. Nos tenían que dar como permiso casi casi para dirigirle la palabra. Y esto era porque era un jefe en la que la institución como tal era mucho más importante que la persona. Entonces estamos hablando, es un ejemplo de cómo era antes un jefe tradicional y un jefe tradicional es difícil de aproximarse, ¿no? sí, totalmente. En cambio, si tú ves que es una persona pues, que puedes saber que le está pasando mal o que está teniendo alguna de estas emociones que no generan bienestar, pero que la lleva bien, pues dices, bueno, si ella puede, ¿por qué no podré yo? ¿No? Y luego la parte igual de la autorregulación, o sea, ¿por qué es tan importante que te autorregules? Porque entonces lo que vas a hacer tú es que vas a saber hasta qué nivel sentir la emoción y cómo trabajarla después, ¿no? Ojo, o sea, no se trata que le estés reprimiendo todo el tiempo, como te decía anteriormente, pero sí se trata de que yo como persona, o sea, que sepan, por ejemplo, que entonces, pues que por algo el jefe le da la bicicleta duro, o corre maratones, o va al box, o le encanta ir a sus clases de historia del arte, o sea, que tiene una fuga en donde él está regulando esta emocionalidad y no pasa nada. Es más, o sea, hoy en día, si saben que el líder está yendo a terapia, no pasa nada. Todos somos humanos. Bueno, yo de menos amo ir a terapia, ¿no? Mi terapeuta es lo máximo. Entonces, la verdad es que te vas humanizando y sí sabes que te tienes que controlar, que tienes que controlar tu manera de hablar, ¿no? Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa si tú no eres una persona que se sabe autorregular? Si tú no eres una persona que te autorregulas emocionalmente, Joss, eres una persona que vas a estar culpando a los demás de las cosas que pasan. Eres una persona que vas a querer hacer todo a tu modo. Entonces, una vez más, eres un líder que vas a estar puesto ahí arriba como que sabemos que es, pues de hecho ni siquiera vas a ser el líder, vas a ser un jefe a quien sabemos que hay que rendirle algunas cuentas, pero con el cual no me interesa tener ninguna comunicación, ¿no? Podría ser como ejemplo, bueno, actualmente han surgido muchos líderes, presidentes o jefes de Estado con esas características. Por ejemplo, Trump es una persona que no sabe regular sus emociones y por ende se ha metido como en distintos problemas, hasta diplomáticos y de política nacional, precisamente porque no sabe autorregular sus emociones. En México, bueno, nuestro jefe de Estado, sin decir nombres y sin meterme en polémica partidista, es un jefe en que la institución pasó a segundo plano y tenemos un presidente muy emocional, ¿no? Y eso hace que, bueno, un exceso de no autorregulación de las emociones puede también ocasionar ciertas fricciones o problemas, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte lo que hace es que esta persona, por ejemplo, pues que no sea confiable, ¿no? O sea, porque sabes que, pues, no sabes en qué momento va a estallar. De acuerdo, y se instaura una política del terror, ¿no? Entonces hace las cosas por miedo, no tanto porque estés convencido de ello, ¿no? Exacto. Y luego están las competencias sociales, que las competencias sociales son ya las que llevas con otra persona, ¿no? Las primeras son las personales, son las que llevas contigo mismo, el autoconocimiento y la regulación. Y luego están las competencias sociales, que son, ¿qué sería la conciencia social? O sea, la conciencia social es darte cuenta del otro, darte cuenta de que el otro existe y que el otro tiene exactamente las mismas características que tú, en el sentido de que el otro tiene emociones que regular y que conocer. Entonces, cuando tú tienes esta competencia social como líder, la tienes viva, la tienes activa, eres una persona que vas a ser empática, eres una persona que va a escuchar al otro. Y tú acuérdate, Joss, en cualquiera de tus momentos, cómo te relacionabas con un jefe que te hacía sentir escuchado y te hacía sentir que existías como persona. No, pues muy diferente, incluyente y motivado, ¿no? Totalmente, ¿no? Y luego esta parte del manejo de relaciones, en donde tú tienes que ser una persona que sabes cómo tratar a la gente, ¿no? O sea, conciencia social es, ok, existes como persona, te respeto, yo sé que tienes lo mismo que yo, y manejo de relaciones dentro de la inteligencia emocional es, pues yo ya sé cómo relacionarme con cada persona, voy a seguir siendo amable, pero yo sé que con esta persona sí sirve más, digamos, que tener el small talk. Yo sé que esta persona en fútbol le va a tal equipo y supe que le fue bien al equipo el fin de semana, entonces, bueno, pues una felicitación. O sea, como que tener esos pequeños detalles que te hacen saber como empleado que a tu líder le importas.
O sea, es súper importante, es como si cuando estás trabajando, la típica persona, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un líder, pero la que tiene un detalle contigo, claro que tú vas a hacerte el espacio si él necesita o ella necesita un favor. De acuerdo, totalmente. ¿No? Y Porque eso se es, construye una relación más auténtica y más real con otro ser humano, ¿no? sí, 100%. Entonces ya pasa, digamos que ya tienes esta competencia de la inteligencia emocional regulada. Ahora, ¿cuál sería la siguiente competencia? La siguiente competencia sería lo que se llama una equidad organizacional. ¿Qué quiere decir equidad organizacional? Quiere decir que tu sentir y tus esfuerzos son valorados y respetados, ¿no? Y suman al proceso. No importa si eres la persona que está en recepción, no importa si eres el CEO, todas las personas somos valoradas, todas las personas aportamos. No son estas empresas en donde de verdad tú te das cuenta que traes la camiseta puesta. Uh-huh. O sea, traes la camiseta puesta, ¿no? Estas personas que te dicen, estoy feliz de trabajar aquí, ¿no? O sea, como podría ser, por ejemplo, o sea, a mí me da la impresión, digo, fuera de todo lo que pasó en la pandemia y todo el rollo, pero a mí me da la impresión que toda la gente que trabaja en Starbucks sí trae la camiseta muy puesta. Sí ves gente feliz, ¿no? Mira. Sí ves Déjame gente te platico que yo hice el lanzamiento de Starbucks hace 20 y tantos años en relaciones públicas. Fue de las primeras marcas para la que trabajé y efectivamente la comunicación hacia los empleados como hacia los clientes era que te sintieras en casa. Era el tercer lugar después de la oficina y de la casa. Ese era el eslogan. Sí, y fíjate que lo que es muy padre, en algún momento estaba yo en esta aplicación que me gusta mucho porque más que clases son como que te cuentan experiencias, ¿no? En esta que se llama Masterclass, me metí a escuchar al CEO de Starbucks, ¿no? Y entonces decían que ellos realmente sí escuchaban a su gente, que el Starbucks de algún lugar, igual y te estoy inventando si es China, porque así la memoria no la tengo tan bien, pero en donde, por ejemplo, se dieron cuenta que para sus empleados, su familia era muy importante, muy, muy importante. Entonces, para ellos gestionaron que dentro de los beneficios tuvieras un seguro de gastos médicos que pudiera derramarse hacia la familia. Entonces, sí van viendo qué necesita la gente. Entonces, la gente, claro que trabaja y está muy contenta. Entonces, ¿qué sería dentro de la equidad organizacional una decisión justa? Una decisión justa sería que te comunican antes, durante y después del proceso lo que está pasando, ¿no? O sea, que te dicen, a ver, esta decisión se tiene que tomar porque existe este problema, estamos trabajando en ella, ¿no? No quiere decir que, bueno, que te la vas a vivir de juntitis, con todo mundo y tú qué opinas y tú, no. Pero te están diciendo, esta decisión que yo sé que les afecta, está en proceso, ¿no? O sea, porque cuántas veces pensando en un liderazgo anterior, ¿no? O sea, de repente hacían unos cambios en las empresas que la gente decía, pero, o sea, ni la vi venir, ¿no? O sea, pero ¿y por qué? O sea, ¿y por qué no nos preguntaron esta sección cuando realmente nosotros, o sea, ya habíamos comentado entre nosotros que se tenía que ir para el otro lado, ¿no? Entonces, esto de estar tomando decisiones y involucrando a la gente en el proceso es una parte importantísima de la equidad organizacional, porque entonces tú eres claro, tú eres abierto, ¿no? Otra parte que también es muy importante de la equidad organizacional es la información compartida. Ojo, ¿por qué es importantísimo compartir información? Piensa en cualquier empresa, desde la tiendita de abarrotes que tiene 3 personas, ¿no? ¿Cuánto tiempo, estrés y angustia pierde la gente tratando de averiguar qué está pasando en secreto en la empresa? ¿Cuánto daño hace, no? El Muchísimo. secretismo y el radio pasillo. Incluso hasta en un núcleo familiar, cuando no sabes qué está sucediendo con un hermano, con un familiar o en una organización, cuando no sabes el jefe en qué está involucrado o el líder en qué está involucrado, sientes una distancia y la falta de información crea mucha ambigüedad, crea incertidumbre, crea miedo, ¿no? Crea resentimiento. Y entonces, ¿sabes cómo te vuelves deficiente para trabajar? Cero.
O sea, cero, porque quieres estar en el radiopasillo y porque entonces luego existe aparte esta persona que dice que oyó algo y entonces la gente ya empieza a inventar toda una historia en esa información que esa persona está dando que no es cierta, ¿no? O sea, que puede ser que el problema sea que nada más que bajaron las ventas, ¿no? Por decirte. Y entonces alguien dice, bueno, yo creo que la verdad van a correr a la mitad de la empresa. Y entonces todo el mundo se empieza a estresar, no puede ni siquiera trabajar. Y realmente si te hubieran dicho, a ver, las ventas han bajado, ¿no? Es importante que veamos qué estrategia podemos generar para ver si sacamos un nuevo producto o más bien para ver si quitamos ciertos productos del mercado y le damos poncha a otros, ¿no? O sea, es toda la diferencia de la emocionalidad y el estrés que le metes a la gente cuando comunicas la información. No, o sea, yo me puedo imaginar que, por ejemplo, ahorita cuando empezó esta situación de la pandemia, o sea, reaccionaron muy distintos. Quienes, como líderes en su empresa, dijeron, a ver, si está pasando esto, es preocupante, vamos a meter las manos a ver qué podemos sacar de esta situación. De acuerdo, en un manejo de crisis, lo que se reconoce siempre es que se acepte la situación en la que estás. Tienes que empezar por aceptar la situación hacia adentro, incluso hacia afuera, hacia los medios de comunicación. Es aceptar la situación y después comunicar los siguientes pasos. Sí, 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 completamente. Entonces, es bien importante compartir la información. Ojo, no tienes que compartir toda la información, no, pero sí la que sabes que es relevante para la gente que trabaja en la empresa. De acuerdo. Entonces, tú como líder das esta equidad organizacional, obviamente la gente se te va a acercar, obviamente la gente va a confiar en ti, la gente te va a seguir, digamos que de corazón, ¿no? A ver, o sea, si mi jefa, que es Jos, me está diciendo que se están tomando estas decisiones, que este es el proceso, que esta es la situación actual que hay, que no sé, vamos a hacer un merging o lo que sea, o sea, claro que creo en ella y claro que me remango y le entro al trabajo que tengo que hacer, ¿no? Y luego esta parte de inquietud por el resultado. O sea, inquietud por el resultado quiere decir, a mí me interesa que lleguemos a esto, ¿no? Nuestras metas son estas, ¿cómo podemos aportar para llegar a ese resultado? ¿No? O sea, no nada más que te digan, por ejemplo, estas son las ventas que se tienen que generar pensando en un gran corporativo tipo Pepsi, Coca o no sé, pero decirte, esto es lo que yo quiero, lo que necesito de ti, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? Si nos vamos al liderazgo anterior, hay muchísima gente, Jos, que, o sea, que nada más por llegar a la meta, se lleva a la gente entre las patas, o sea, le genera gastritis, colitis, bueno, o sea, hasta úlceras, ¿no? Yo en algún momento tengo un conocido que me dijo, yo dejé de estar en un puesto, en una transnacional muy importante, en un muy buen puesto en donde yo generaba, ya sabes, unas ventas espectaculares, cuando me enteré que mandé a un hospital con un infarto a uno de mis empleados, por la exigencia tan brutal que le di, ¿no? Entonces se trata de decir, a ver, ojo, si hay que trabajarle y si estamos comprometidos, o sea, no se trata de que sea una empresa como que le dé chance a todo mundo, pero que los haga sentir parte de, ¿no? Entonces, yo necesito esto de ti. Yo te valoro, te aprecio, creo en ti, ¿no? Yo le estoy apostando a que tú puedes hacer eso, por eso te estoy dando este proyecto, ¿no? Entonces, eso sería la parte de equidad organizacional que es tan relevante en un nuevo líder, ¿no? Un nuevo líder que va a comunicar estos tres aspectos. ¿Cuál sería la siguiente? La siguiente es esta parte de carácter y congruencia, ¿no? Que esta sí es completamente del líder. ¿Qué pasa cuando el líder tiene carácter y es congruente? Ojo, el tener carácter no implica tener malos modos, tener mal humor, alzar el tono de voz, hablar con autoritarismo, no. La parte de carácter y congruencia implica que yo, todo mi carácter, todo eso que tengo que me empuja, me hace ir hacia adelante, me motiva a mí mismo, se lo imprimo a todas mis acciones. Entonces la gente se va dando cuenta que yo soy una persona que realmente hago las cosas bien,
¿no? O sea, eso es tener carácter, el hacer las cosas bien desde mi compromiso con la empresa, conmigo mismo y con la gente que trabaja con la gente que trabaja conmigo. Ahora, ¿por qué es importante tener carácter? Es importante tener carácter porque tú sí vas a voltear a ver a un líder que sabes que se la va a jugar, que sabes que se entrega, que sabes que si están en un proyecto trabajando algo y en vez de salir a las 6, van a salir a las 10, el jefe también va a salir a las 10, ¿no? O sea, que él literal se le está jugando contigo. Porque si tienes un líder, o bueno, un líder que nada más grita, pero que no está presente, que no se involucra, que no le imprime eso al esfuerzo, pues obviamente no vas a creer en él, ¿no? Y la parte de la congruencia es la que es súper importante porque tú dices, bueno, pues dice y hace, ¿no? O sea, todos sabemos que nada como modelar lo que realmente estamos diciendo. Entonces, ¿cuáles son los 3 aspectos estos de carácter y congruencia? Carácter y congruencia tenemos lo que es integridad, credibilidad y celebrar y valorar las diferencias. ¿Cuál sería esta parte de integridad? Integridad quiere decir que eres una persona que la gente se da cuenta que tienes una moral y tienes una ética. Una persona que es íntegra es una gente que le es fiel a sí mismo. ¿Cuántas veces hemos visto líderes que no son íntegros y la gente no conecta con ellos? ¿No? O sea, la gente dice, o sea, por más que sea bueno en su trabajo, si vemos que está haciendo esto, que está tomando de la empresa estos fondos que no se deben, ¿no? O sea, que la empresa está empezando a pasar por una situación de crisis y él se sigue dando la mejor vida, los mejores viajes, sigue cambiando de coche con chofer y todo eso, ¿no? O sea, eso te habla como que de la integridad de la persona que te hace dudar de ella, ¿no? O sea, yo creo que estos son de los aspectos que más me resonarían en el nuevo liderazgo por toda esta parte que hemos vivido en México de lo que implica ser íntegro, ¿no? Sí relacionarte con alguien que sabes que tiene una ética y una moral adecuada, ¿no? ¿En quién puedes pensar tuyo si te digo en un líder íntegro? Puede ser, no sé, actualmente, por ejemplo, la presidenta de Alemania, Merkel, se me hace una líder íntegra, se me hace una líder con muchos valores y muy congruente con la forma en la que gobierna el país. Ella sí podría poner como ejemplo, o por lo menos eso es lo que ella me inspira. Claro, y aparte cuando tú eres una persona íntegra, quiere decir que eres una persona también que valoras distintas áreas de tu vida. Obama, dice aquí Romy, efectivamente. Sí. Y entonces tú eres una persona íntegra porque eres una persona que sabes que existen ciertas partes de tu vida que son importantes y entonces si tú las respetas, tú vas a hacer que la gente sepa que ellos también pueden respetar las suyas, ¿no? O sea, ojo, yo soy una persona íntegra, entonces como si yo soy una persona íntegra que sé darme mi espacio para mi familia, mi pareja o lo que sea, también te voy a respetar el tuyo, ¿no? No voy a estar de ninguna manera exigiéndote lo que no me exijo a mí. Y a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos el día de ayer con el rey emérito Juan Carlos en España, en el que encontraron ciertas actividades fraudulentas, ¿no? Pone en duda no solo a la monarquía, sino también con la transparencia con la que han llevado pues digamos, ese símbolo ante los ciudadanos, ¿no? Bueno, eso es meternos ya en cuestiones un poco más complejas, pero efectivamente cuando un líder no es congruente con los valores que está transmitiendo, pues se cae toda la credibilidad, ¿no? Sí, claro, y aparte, o sea, cuando tú eres íntegro, tú inspiras a que la gente trabaje contigo, ¿no? O sea, ¿qué tendrías que hacer para no ser íntegro? Pues digamos que no ser honesto, criticar a los demás, o sea, no te vas a poder conectar
con un líder y tú como líder no vas a poder comunicar bien si eres una persona que yo le hablo a Juan y con Juan hablo mal de Diego y luego le hablo a María y con María critico a Carmen, ¿no? Entonces, pues eso no soy una persona íntegra, De acuerdo. ¿no? Y esta parte también de la credibilidad es tan importante porque cuando tú eres una persona que tienes credibilidad, Joss, en automático tienes autoridad. En automático. De acuerdo. Cuando la gente sabe que puede creer en ti, tú ya te subes un escalón en cuanto a autoridad. Y estamos hablando de una autoridad real, no de un autoritarismo, ¿no? Entonces, sí hay esta gente que dices, pues sí, yo confío en ella y voy a trabajar con ella, ¿no? Porque es una persona que tiene credibilidad. O sea, ¿cuántas veces cuando la gente no tiene credibilidad, obviamente no la podemos tomar como líder? ¿No? O sea, porque no hay congruencia, porque no hay transparencia, porque no hay valores como eje rector de su actuar, ¿no? Al no haber valores se vuelve un poco ambigua el tipo de políticas que quiere ejercer o instrumentar y por ende, pues esa ambigüedad de raíz es la que también no se puede manifestar porque no hay una raíz sólida, no hay una raíz congruente y no puede haber una política pública como lo dije, sólido, ¿no? Entonces, por ende, pues no se adquiere de la misma manera de cómo se adquiriría de un líder de Estado o de un presidente directivo que es congruente con los valores y que así lo manifiesta, ¿no? Que hay congruencia en su actuar. sí, 100%. Entonces, lo que tienes que hacer tú también en esta parte de la, o sea, de que seas una persona congruente y confiable, es esta parte de celebrar y valorar las diferencias. ¿Qué pasa? Si tú como líder te rodeas de un equipo que nada más son parecidos a ti, pues obviamente la gente que es parecida a ti, que piensa como tú, se va a sentir tranquila, relajada, vamos en la misma línea, pero ¿qué va a pasar con toda esa gente que es distinta a ti? ¿Qué va a pasar con esa gente que tiene una forma distinta de pensar a ti? Y de acuerdo. Y así pues no hay representatividad en las políticas públicas, no hay representatividad en las estrategias empresariales, ¿no? Entonces, el ser incluyente en el liderazgo hace también que haya una mayor inclusión de los puntos de vista dentro de una nación, una empresa, una organización, una fundación. Sí, y aparte, si tú eres una persona que celebras y que valoras las diferencias, o sea, eres una persona que no se van a dar cuenta que tienes uno o dos consentidos, que aparte siempre podemos tener un consentido, ¿no? O sea, la verdad es que es irreal pensar que en un trabajo no hay gente con la que tienes más afinidad y fluyes distinto, ¿no? Pero independientemente de eso, o sea, no le puedes dar una preferencia. La gente tiene que saber que todos valen por su trabajo y por quiénes son, no por qué tan afines son a ti. Entonces yo O puedo por ser esta resultados que persona. haya tenido o por resultados que haya tenido en el pasado o políticas públicas o estrategias que hayan sido exitosas y esto hace que se gane en un lugar dentro de un gabinete o dentro de un cuerpo directivo, ¿no? Es su propuesta ideológica o su propuesta estratégica lo que le da valor o que justifica una posición determinada, ¿no? No tanto a veces el carácter. Evidentemente hay afinidades de visión y es por eso que seleccionas a determinada gente en el equipo de trabajo, pero tiene que haber ciertos criterios objetivos para la selección de los mismos. Sí, siempre tienes que tener en tu equipo, Joss, quien te haga ruido, quien tenga esta postura que muchas veces dicen, voy a ser el abogado del diablo, que es voy a como que llevarte la contra todo el tiempo a lo que estás diciendo, no, pero sí necesitas esa gente que te hace ruido, esa gente que piensa distinto a ti. O es, ¿no? Es como en la prensa, no puede haber solamente notas positivas de un acto, siempre tiene que haber notas también negativas con el fin de que sea una cobertura ponderada, creíble, ¿no? No puede haber una cobertura o una aproximación de un hecho simplemente positivo. Siempre debes de analizar todos los matices con el fin que haya objetividad, ¿no? En el análisis. Sí, 100%. Entonces, ya que tienes cubierta esta parte, la parte que es también bien importante para que un líder pueda comunicar de una manera adecuada es esta parte de desarrollo y crecimiento. Tanto tuyo
como por tu equipo. Ayer escuchaba al rector de la UP, se apellida creo que 10, y hablaba precisamente que uno de los objetivos o aspiraciones del ser humano es alcanzar la madurez y que hay 3 etapas, a ver si estás de acuerdo con ellas, pero bueno, uno es el del autoconocimiento, el segundo es el de la aceptación de los puntos débiles y de las fortalezas, y el tercero sería pues el de superarse a sí mismo. Todo ser humano debe aspirar como al crecimiento y a la superación de sí mismo. Sí, 100%. Todos debemos de acostarnos pensando que somos una mejor versión de Fernanda que la que se levantó, Así ¿no? es. O sea, en lo que aprendí, en lo que di, en lo que crecí, en lo que me pude regular, ¿no? O sea, porque pues todos tenemos estas áreas en distintos grados, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, es esta parte de, o sea, por eso para mí es tan importante la parte del autoconocimiento, Jos, porque si tú te conoces, tú ves cuál es tu parte de luz y tu parte de sombra, ¿no? E integras las dos. O sea, no le vas a dar la espalda a tu sombra. La vas a integrar, la vas a trabajar, la vas a aceptar, ¿no? Que serían, digamos, que los 2 primeros aspectos que me acabas de decir. Y luego, ya que estás así, tú ya puedes honrar tu personalidad muy bien. Y entonces, si yo ya tengo integrado este proceso de que yo soy Fer, tengo luz, tengo sombra, voy a trabajar con mi luz, voy a trabajar en mi sombra y la voy a aceptar. Entonces, ¿qué crees? Entonces yo me puedo dar cuenta que tú y tú son iguales que yo y tienen esa parte. Y entonces me puedo relacionar contigo desde una manera mucho más amplia porque sí estoy aceptando esa diferencia y estoy respetándote como persona. O sea, por eso digo que yo le apuesto tanto siempre al autoconocimiento. De hecho, es Entonces, una de tus premisas, ¿no? Como para fortalecer un equipo. El autoconocimiento hace que siempre. tú puedas superar o reconciliarte con cosas del pasado, del futuro. A ver, ¿por qué estos aspectos de psicología en temas de liderazgo? Y es porque, bueno, en cualquier rubro, para emprender un cambio organizacional o un cambio de política pública y demás, el líder tiene que estar sólido emocionalmente con el fin de ejecutar de manera clara, rápida y para motivar a las personas que están alrededor o a la ciudadanía o a la audiencia. No hay líder que sea productivo si no tiene una conciliación consigo mismo, ¿no? Es por eso que el autoconocimiento es un eslabón tan importante para que un líder sea creíble actualmente, ¿no? Sí, 100%. O sea, yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Yo sé que yo soy una persona que le gustan las cosas rápido, ¿no? O sea, que no me paro en detenerme cómo se siente todo mundo cuando se está trabajando en un proyecto, sino más bien lo que yo quiero es gestionar el proyecto. Entonces, cuando me doy cuenta que me está empezando a entrar esa como que desesperación, porque todo el mundo está hablando de cómo se siente, de sus puntos de vista, de todo eso, sí agarro y digo, casi, casi, me voy a tomar un sneakers. Ok. Así soy yo. A ver, Fernanda, bájale 3 rayitas, porque aunque esto te sirve para que los proyectos se hagan posibles, también hace que a veces te pongas medio ruda, ¿no? Y dejes de poder tener esa conexión con las personas porque como que tiras la toalla, De ¿no? ahí la importancia tal vez de la escucha activa. 100%. Sí, no, la escucha activa es 100% importante y hay personas a las que nos cuesta más, hay personas a las que no les cuesta nada, ¿no? Pero la escucha activa es, o sea, importantísima, ¿no? Estar escuchando realmente lo que tú me quieres transmitir, no lo que yo quiero escuchar. Y entonces Así es. esta parte de aprendizaje a largo plazo, que la gente vea que tú como líder estás estudiando, te estás preparando, te estás involucrando, es muy importante, porque entonces dicen, a ver, aquí en esta empresa nos ofrecen diplomados, maestrías, o más bien nos dicen que tenemos que tomar este curso, pero ojo, cuando vamos y tomamos este curso, pues resulta ser que también el jefe está tomando el curso, ¿no? El líder está tomando el curso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que nos metemos a tomar un curso, por ejemplo, en lo que serían, no sé, estrategias de marketing digital,
¿no? Todos nos metemos al curso de estrategias de marketing digital, pero yo veo que el líder está sentado y está participando, en vez de ver que el líder nada más entra, ve que estemos todos y casi el líder anterior pasa lista, ¿no? De quién está en el curso y se va, ¿no? Entonces, cuando ellos ven que a ti te interesa integrarte, que tú también estás aprendiendo, obviamente te van a ver como alguien que you walk the talk, ¿no? O sea, literal, lo que tú le pides a la gente, lo haces tú también. Y esta parte de desarrollo de otros también es bien importante, que ya no se hace este líder de solo yo decido, solo yo hago las cosas, los proyectos grandes me los quedo yo. No, a ver, yo creo en ti, creo en tus capacidades, vamos a integrarnos todos a hacer este proyecto. O sea, es más, te doy este proyecto, tú organízalo, ahí está tu reto, ¿no? O sea, cuando los otros se dan cuenta de que tú crees en ellos, de que tú le estás apostando a que ellos van a dar algo que va a sumar a la empresa, obviamente te ven como un líder generoso, ¿no? O sea, no estos líderes que se quieren acaparar todo y poner todas las medallas, sino decir, bueno, este es un proyecto que tienes tú la capacidad de hacerlo, ¿no? Es súper importante que como líder la gente sienta que crees en ellos. Muy, muy, muy importante, porque la verdad es que si yo siento que el líder se la pasa haciendo micromanagement porque no cree que nadie es capaz de hacerlo y entonces él es el típico que llega a las 6 de la mañana y se va a las 11 porque tiene que revisar todo el tiempo lo que salió, lo que van a terminar y lo tengo que estar rechecando y no creo en la gente, pues obviamente no te vas a conectar con ese líder, Joss. Y la organización no va a avanzar si no se cree en las personas que tú designaste para hacer ciertas labores. No avanza, no crece, no hay resultados ni cuantitativos ni cualitativos. Es sumamente importante saber delegar y saber y respetar que esa persona va a hacer y va a tomar una decisión diferente a la tuya, pero que de acuerdo al criterio que tú le confías, él va a tomar una decisión diferente, pero que es buena para la organización. Siempre hay que tomar en cuenta el resultado final a veces y, como dices tú, no entorpecer los flujos de trabajo. ¿Cuántas veces un cliente o un jefe entorpece el resultado porque interrumpe constantemente en el proceso? Entonces no se avanza ni hay un resultado óptimo. Sí, Es y súper aparte, importante eso. sí, ¿no? Y aparte, si tú hoy en día eres como yo, que somos de la generación X, ¿no? Que estamos trabajando con millennials, obviamente tenemos que creer en ellos. Tenemos que saber que traen un chip súper distinto al nuestro, ¿no? O sea, Mira, tenemos que quitarnos sí. esas creencias de para que lo hagan bien lo tienen que hacer como yo, que yo lo hago paso 1, 2, 3, 4. No, 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 me tengo que quitar ese chip y decir, lo hacen bien y obviamente conforme vayas viendo que la gente es responsable, le vas soltando proyectos y decirle, creo en ti, hazlo a tu manera, obviamente me voy a involucrar en cierta parte del trabajo, pero me voy a involucrar, no te voy a estar vigilando. La generación X, efectivamente, de la que venimos, es una generación de un líder institucional al que le debes toda la lealtad. Como decía el antiguo presidente López Portillo, la forma era fondo. Entonces, la forma en la que venerabas a un jefe, en la que te comunicabas con él, prácticamente era el fondo del quehacer del día a día, ¿no? Actualmente, con el surgimiento de los millennials, hemos tenido que aprender a que los líderes deben ser cercanos, que las formas de trabajo no deben ser tan rígidas, deben ser flexibles, deben ser más democráticas. He ahí la presidenta de Finlandia, me parece, que es una millennial de 34 años, y esto es como el por qué tenemos que voltear a ver hacia otras formas y esa otra visión de liderazgo, ¿no? Porque es una realidad. Y los líderes tradicionales ya están caducos y ya no se cree en ellos. La sociedad ha tomado voz, la sociedad civil es ahora una especie de líder, y si el líder institucional, organizacional o directivo no presta atención o no incluye a los ciudadanos o a la sociedad o a los empleados en ese liderazgo,
entonces las cosas ya no van a caminar igual o van a caminar muy lento, como antiguamente las organizaciones públicas caminaban, que eran los dinosaurios de empresas, se caminaba muy lento porque las formas eran mucho más importantes que los resultados. Entonces es increíble cómo se ha tenido, o sea, es algo que yo he aprendido de la generación de abajo, el rechazar esta creencia del perfeccionismo absoluto, porque el análisis genera parálisis. Me Tanto encanta esa frase tuya, me, repítemela, me encanta, me la voy a tatuar yo que no tanto, soy de tatuajes, pues es buenísima. tanto análisis genera parálisis. Cuando yo trabajé en el sector público, eh, deberías de ver todas las horas que se invertían en generar un producto, un documento completamente perfecto. No, bueno. Y a veces ni siquiera se ejecutaba, o procesos o planes de reingeniería de procesos millonarios que por la perfección de la forma para cumplir con el mandato del director o del secretario de Estado no se cumplían. Yo creo que estamos en una época, y lo agradezco, que a veces las formas disruptivas son mucho más eficientes, más auténticas, más honestas, pero se obtienen más resultados. Y eso es algo en lo que yo he aprendido de la generación millennial, ¿no? Y gracias a esa apertura también que he tenido, porque los baby boomers o los generación X un poco más grandes que yo, sí están muy reticentes a esos cambios y se ven en los resultados, ¿no? Sí, porque muchas veces como que a nosotros nos enseñaron que las cosas se tenían que hacer perfectas y llega un punto, como dices tú, en el que las quieres hacer tan perfectas que, ¿qué crees? Cuando ya están perfectas, ya están caducas, porque el cambio nos viene empujando y persiguiendo de una manera tal que los millennials sí saben agarrarle esa onda. Las Sí redes son más sociales hacen flexibles. que todo sea inmediato, entonces no Está- puedes generar documentos perfectos, sino oportunos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó ayer, o sea, un ejemplo de cómo ha cambiado la comunicación. Cuando fue lo de las Torres Gemelas, la Ujú. gente se enteraba por internet, por las noticias, por el radio, por la televisión. Actualmente la gente se entera por las redes sociales y la comunicación es mucho más interpersonal, mucho más afectiva para saber de un desastre nacional como el que fue el del Líbano el día de ayer. Ay, sí, qué Entonces, tragedia. la emoción, el valor humano va por encima ahora de los valores productivos, muchas veces o institucionales. Entonces, la comunicación es ahora mucho más oportuna, más emocional, interpersonal, y un líder debe acercarse a ese cambio con el fin de ser más real y más auténtico, y la gente tenga mucho más credibilidad en él y pueda ejecutar, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en la pandemia. Cuando se tiene un líder al cual creemos como un ejemplo a seguir, pues siguen las indicaciones, ¿no? Por eso hay ciudadanas muy obedientes, porque creen en sus instituciones, creen en sus líderes, que son mucho más auténticos y más cercanos a la población, ¿no? Claro, ¿y qué pasa cuando tienes un líder que va en contra de las indicaciones del, por ejemplo, del protocolo de salud para un problema? Uh-huh. Pues obviamente que toda tu población que no tiene cierto nivel educativo le va a hacer caso a él, ¿no? Y entonces la gente pues no le importa, y si esta persona no usa tapabocas, pues yo no uso tapabocas, ¿no? Y empiezo y me contagio y contagio a toda la familia. O sea, de hecho, la verdad es que es impresionante cómo, cómo el líder de un país sí va modelando a sus ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de qué ciudadanos, pues depende de lo que hay en un país, de la educación, del líder, pero sí se va volviendo una persona que es un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces tú por eso puedes ver por qué las cosas en un país con la pandemia funcionan de una manera y en otro lugar de otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, el líder de hoy, para que el líder de hoy comunique de una manera auténtica y entonces no solo comunique, sino que pueda conectar y se genere una comunicación que va del líder a las personas y de las personas al líder, porque ojo, muchas veces, de verdad, aunque estamos en una posición de mayor alta jerarquía, por decirlo, aprendemos muchísimo a la gente que está bajo nosotros. De acuerdo. Muchísimo. O sea, ¿yo qué te puedo decir? Yo de verdad me acuerdo que cuando daba clases, bueno, ahorita sigue dando clases, pero pues ahorita es en línea, pero sobre todo cuando daba clases en prepa, o sea, yo me acuerdo que acababa el año escolar y yo les decía, 1000 gracias porque aprendí más
yo de ustedes. Independientemente de que ustedes pudieran aprender todo este sílabus que era lo que les estuve enseñando este año, ¿no? O sea, yo aprendí más de ustedes. Entonces, si tú como líder te abres las puertas, vas a estar en crecimiento total porque vas a estar aprendiendo tanto del otro. Entonces, eres un líder que regula sus emociones, que acepta las de los otros, ¿no? Que no va desbordando su emocionalidad. Eres un líder que comunicas las situaciones que están pasando. Entonces, bajas el estrés de la gente y la pérdida de tiempo y de eficiencia de estar averiguando qué está pasando porque realmente tú eres honesto. Tú incluyes a la gente en tus decisiones, ¿no? Y luego eres una persona congruente, eres una persona con ética, o sea, íntegra, en donde aparte le dices a todos, bueno, pues todos tenemos que estar funcionando en una manera en la cual no todo es chamba. Y luego aparte, tú decides que quieres ser una persona que esté en constante aprendizaje y le apuestas al desarrollo de los demás, pues obviamente vas a ser un líder maravilloso. Y atrás está la historia de ese líder que nada más sí sabía mucho, ¿no? Y sí podía tener mucha experiencia, pero que nada más se paraba en su podio y daba instrucciones, ¿no? Y hacía micromanagement y tenía que estar atrás de todos porque no confiaba en los demás. O sea, este nuevo estilo de liderazgo sí es un liderazgo que es el que va a estar existente hoy en día. El otro ya la gente no va a aceptar de ese tipo de liderazgo. De acuerdo. Caducó por completo. Fer, se nos está acabando el tiempo. ¡Ay, qué rápido! Sí, pero tengo que terminarlo, si no, el live no se puede guardar, por eso tengo que terminarlo a tiempo. Se me fue rapidísimo, como siempre, aprendo mucho de ti, tienes mucho conocimiento. Y bueno, no sé si quieras darnos como unos tips finales o alguna recomendación final para todos aquellos que se dedican a la comunicación y las relaciones públicas. Mira, mi consejo podría ser, sé honesto contigo mismo y entonces se lo vas a reflejar a la gente, ¿no? Vuélvete una persona más sencilla en el sentido de que sabes que lo que tú puedes dar también lo puedes recibir de otro, ¿no? Entonces, si yo puedo dar, también puedo recibir. Este camino de dos sentidos y esta parte de ser muy asertivo y sobre todo ser muy buena escucha. Aprender a escuchar y generar tus relaciones desde el respeto y el entendimiento, realmente siento que son unas herramientas básicas y que aparte te las llevas a todos los aspectos de tu vida, no nada más como en una empresa, y vas a tener, o sea, una vida mucho más fluida y mucho más fácil. De acuerdo, totalmente cierto. Fer, un placer como siempre, me encanta platicar contigo, creo que es muy enriquecedor. Creo que efectivamente los temas de autoconocimiento no pueden ser diseñados por los líderes. Un líder que no se conoce a sí mismo o que no supera sus áreas de oportunidad no puede llevar a cabo los resultados deseados. Fer, muchísimas gracias y espero platicar contigo prontamente y pues bueno, un placer como siempre. Gracias a ti, Jos, que tengas lindo día. Muchas gracias. Bye. Bye.